Sí, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Me confirman, por favor, que me están escuchando? Buenas noches, instructora. Sí, la estamos escuchando. Bueno, muy buenas noches para todos. Le damos la bienvenida a nuestra sincronizada de la transversal de emprendimiento. Vamos a iniciar el día de hoy. Yo creo que ya están algunos. No sé si quiere que le demos un espacio a que lleguen de pronto más aprendices o iniciamos. Vamos a dar, a ver, miramos qué tantas personas están. Vamos a dar 3 minuticos más para empezar a las 7:10 y esperamos entonces que lleguen más compañeros, ¿vale?
Bueno, chicos, entonces, muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio entonces a nuestra sincronizada de la transversal de emprendimiento. Les doy la bienvenida. Vamos aquí a admitir los compañeros que van llegando. Muy buenas noches para todos. Vamos a mirar que efectivamente estemos en grabación. Ya estamos en grabación de la clase. Y pues darle la bienvenida. La transversal de emprendimiento consiste en poder, digamos, tiene como objetivo principal que ustedes puedan generar esa cultura emprendedora y desarrollar ese proceso de innovación y creatividad que se maneja en los procesos de emprendimiento. En ese sentido, esta transversal tiene 3 competencias, que era lo que yo les explicaba la semana pasada, que le íbamos a dar inicio. Entonces voy a apagar la cámara, voy a compartir pantalla para que veamos miremos aquí. Listo. ¿Me confirman, por favor, que estamos viendo la pantalla, estamos viendo la diapositiva? Por favor, ¿me confirman? Sí, instructora. Bueno, entonces, chicos, en esta transversal tenemos 3 competencias principales. Primero, vamos a hacer la primera competencia, que es reconocer las capacidades personales para convertirse en emprendedor como parte de su proyecto de vida en términos de desarrollo humano y económico. La segunda competencia es definir el modelo de negocio a desarrollar en el emprendimiento según las oportunidades del mercado. Y la tercera competencia es establecer el modelo financiero y proyectar la viabilidad del emprendimiento. En este sentido, esas 3 competencias, cada una de ellas va a tener una evidencia, que son las que ustedes van a realizar. Para nosotros poderle dar desarrollo a reconocer las capacidades personales para convertirse en emprendedor como parte de su proyecto de vida en términos de desarrollo humano y económico, vamos a realizar una DOFA personal. Y aquí es donde identificamos las habilidades personales que nosotros tenemos como emprendedor. Vamos a tomar a partir del desarrollo humano de esos conocimientos que ustedes están adquiriendo en este proceso pedagógico, en este proceso académico que están realizando, y van a traer también ese proceso de aprendizaje que ustedes durante todos los años han vivido en otra academia, en otros procesos. Muchos de ustedes ya han estudiado digamos, otras habilidades, otras destrezas, otra parte académica, muchos tienen experiencia. Y aquí es donde vamos a mirar, y la primera evidencia pues es hacer una DOFA personal, que es lo que ahorita más adelante vamos a mirar en qué consiste. La segunda competencia, que es definir el modelo de negocio a desarrollar en el emprendimiento según las oportunidades de mercado, está definido en una segunda evidencia que vamos a presentar, y es generar el modelo Canvas del emprendimiento, crear un modelo de negocio en el que se caracteriza el emprendimiento. Este modelo Canvas, pues no es más sino la planeación estratégica que nosotros tenemos que hacer para las acciones. Cuando yo soy emprendedor, cuando yo quiero organizar un emprendimiento, una idea de negocios, un proceso, pues lógicamente tengo que empezar organizando la casa. Hay un término que se tiene que manejar sí o sí si quiero ser exitoso en los emprendimientos que quiero desarrollar, y es ser planeado. La planificación estratégica no solamente aplica para los grandes conglomerados o las grandes empresas o las grandes organizaciones, sino que aplica absolutamente para todo proceso que se inicia, llámese idea de negocio, llámese emprendimiento, llámese un negocio que solamente es unipersonal, llámese un negocio que lo voy a armar con un grupo de personas, con grandes conglomerados, con varias empresas, como lo quiera llamar, la planeación es esencial. Y en esta segunda competencia que tenemos aquí, que es generar un modelo de negocio para desarrollar el emprendimiento, vamos a trabajar con el modelo Canvas, que ya más adelante vamos a mirar cómo se desarrolla, cuáles son los beneficios, qué es lo atractivo del modelo Canvas y qué puede aportar a ese proceso de emprendimiento que estoy desarrollando.
Como tercera competencia, vamos a establecer un modelo financiero y proyectar la viabilidad del emprendimiento. Entonces, no puedo descuidar la parte económica en ningún proceso de emprendimiento, porque en definitiva es la que me dice si ese emprendimiento es exitoso o no es exitoso. Entonces, en ese sentido, la tercera evidencia, pues, es generar y proyectar una viabilidad financiera del emprendimiento que voy a desarrollar. Ese emprendimiento que ustedes vamos a trabajar durante esta transversal y durante este tiempo que vamos a compartir, pues tiene que ver y está asociado con ese desarrollo de conocimientos y habilidades y destrezas que ustedes están aprendiendo aquí en el SENA. Tenemos que ustedes han venido adquiriendo unos conocimientos que ustedes van a generar habilidades y destrezas que los van a llevar a ese mundo, que es el mundo de integración de contenidos digitales, donde yo sé que ustedes tienen unos temas que van a desarrollar, animación, todo lo que ustedes van a desarrollar dentro de habilidades y destrezas para salir a ese mundo laboral y que muchos de ustedes no van a llegar de pronto a grandes empresas, sino que ustedes van a querer trabajar por sí solos. Eso es lo que se llama emprendimiento y van a hacer emprendimientos. Entonces, ¿cómo los vamos a desarrollar? Básicamente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Ese, muchachos, es el contenido de esta transversal. Dejo aquí de compartir y me voy acá. Vamos a colocar la camarita. Entonces, esta transversal, como ustedes bien se dan cuenta, tiene 3 competencias, 3 evidencias que vamos a entregar y lo que vamos a hacer durante este tiempo es organizarnos de tal manera que primero que todo, antes de empezar, quiero organizar las fechas de entrega de estos procesos. Quiero que organicemos fechas de acuerdo a esos cronogramas de trabajo que ustedes tienen. Creo y estoy segura que cada uno de los instructores que hemos venido desarrollando con ustedes estos procesos, pues en ningún momento lo que nosotros estamos pensando es cómo los vamos a corchar, cómo no van a pasar este proceso, sino al contrario. Siempre haciendo un espacio donde ustedes utilicemos sus tiempos, donde utilicemos las herramientas que ustedes tienen. Sé que muchos de ustedes tienen ciertas dificultades, así que vamos a concretar aquí ese tiempo en que ustedes van a presentar la evidencia. Inicialmente, hoy empezamos con el proceso de la DOFA personal. La DOFA personal que ahorita la vamos a mirar, pues es un proceso donde vamos a interiorizarnos y nos vamos a descubrir, y entonces esta es una evidencia que vamos a presentar en un PDF que generalmente presentamos en una plantilla, así que esta evidencia pues en un tiempo a partir de hoy creería que no más de 8 días pueden tomarse en generar esta evidencia. Luego de esto, va en la siguiente sincrónica que vamos a tener el próximo martes, vamos a trabajar con el modelo de Canvas, donde vamos a explicarlo y vamos a dar un tiempo, puede ser de 8 o 15 días, para que ustedes desarrollen el modelo Canvas. Y finalmente, en la siguiente sincronizada vamos a explicar lo que es el modelo financiero. Yo siempre voy a estar acompañándolos. Yo tengo, una vez termine los temas, con ustedes voy a tener 2 semanas, pero yo tengo un espacio siempre que desarrollo para que todos los aprendices que tienen dudas respecto a las evidencias que tienen que entregar, una vez yo haya finalizado, pues ustedes tengan ese espacio de pronto para ingresar y hacer preguntas. De igual manera, también tengo el correo, que es el institucional, donde ustedes pueden ahí hacer sus consultas cuando de pronto tienen alguna aclaración, alguna inquietud, que lógicamente estoy para eso, para aclarar y dejar muy en claro a veces esas duditas que se le presentan, cómo presentar las cosas o que de pronto no puedan generar la evidencia como tal porque tienen alguna inquietud, ¿vale? Preguntas hasta acá. ¿Tenemos alguna duda o podemos seguir y seguimos entonces, estableceríamos fechas de entrega? ¿No tenemos duditas? Bueno, chicos. Entonces, hoy vamos a explicar lo que es la DOFA.
A mí generalmente me gusta que la DOFA la expliquemos hoy y que le demos un tiempo que puede ser hasta la próxima semana, finalizando semana, para que ustedes la entreguen, para que hoy la expliquemos, ustedes la puedan desarrollar, los que se sientan preparados para entregarla, ustedes pueden subir su evidencia inmediatamente, entregarla, y los que la realizaron y encontraron alguna duda, pues entonces tenemos la clase del próximo martes, 5 minuticos antes de empezar a trabajar sobre el segundo tema, hablamos sobre DOFA si tienen inquietudes y dejamos la entrega para la próxima semana. En esos tiempos, mi consideración es que la DOFA la podamos entregar el próximo, puede ser, hagamos un plazo del viernes hasta el viernes 16 de junio. ¿Tienen algún problema por entregar hasta el próximo 16 de junio? Van a tener la explicación de hoy, toda esta semana, la explicación del próximo martes si tienen dudas, y fuera de eso tienen hasta el viernes para entregar la DOFA personal. ¿Están de acuerdo con esa entrega? Sí, escucho opiniones. Sí, señora. Perfecto. Y Muy entonces, buenas noches. buenas noches, dime. ¿Estamos de acuerdo o alguna duda? ¿Alguien tiene de pronto algo que decir? Y entonces, como el próximo martes vamos a empezar a trabajar sobre el segundo tema, que es el modelo Canvas, pues entonces, lógicamente, vamos a generar la siguiente evidencia para el siguiente viernes, y ese viernes es el 23 de junio. Y ese viernes podemos dejar la entrega del modelo Canvas. Ahora bien, si ustedes en el transcurso de las clases del martes ven que de pronto hay muchas dudas, pues podemos mirar de pronto esa entrega, si la podemos demorar un poquito más, si se les ha complicado de pronto poderla hacer o poderla realizar. Y para la tercera evidencia, que es el modelo financiero, donde tenemos que hacer un flujo de caja y donde tenemos que hacer un balance de apertura, que es de pronto lo más complicado de las tres evidencias, pues vamos a dar un tiempo más prudente y nos vamos entonces a entregarlo tipo viernes 7 de julio. ¿Les parece? Entonces, para la primera evidencia la vamos a entregar el viernes 16 de junio, que es la DOFA personal. Para la segunda evidencia la vamos a entregar el siguiente viernes, 8 días después, que es el modelo Canvas, que es el 23 de junio. Y la tercera evidencia, que de pronto es un poquito más de trabajo, pero de igual manera vamos a hacerlo lo más sencillo posible, va a ser para el viernes 7 de julio. Entonces, estas fechas estamos aquí, las vamos estableciendo. De igual manera, es muy importante que ustedes vean su tablero de anuncios. Yo les estoy recordando las fechas de entrega de esas evidencias, y a medida que ustedes vayan entendiendo y si se sienten con la capacidad de entregar la evidencia, pues no tienen la necesidad de esperar de pronto a cada fecha, sino pueden ir entregando sus evidencias y las pueden ir subiendo. De igual manera, si ustedes consideran que hay que mirarla y que de pronto yo puedo llegar y mirarla, ustedes, yo les puedo dar las recomendaciones frente a lo que ustedes envíen y pueden hacer un reenvío, ¿vale? ¿Súper claro este tema? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, chicos, vámonos acá. Vamos a trabajar entonces. Me confirman que se está moviendo la diapositiva, que no se queda quieta. ¿Me confirman, por favor? Ahí ya está bien. Sí, señor. Bueno, Ahí ya quedó listo. quietico. Bueno, entonces, vamos a partir entonces, ¿qué es ser emprendedor? Ser emprendedor es tener ciertas capacidades, y esas capacidades nos las da
de manera empírica porque nacieron con nosotros y son parte de nuestra vocación, o son de aprendizaje, que es lo que hemos venido haciendo durante estos procesos. Yo les explicaba que yo he trabajado siempre con procesos de planes de negocio, ideas para los estudiantes, sobre todo al terminar su proceso académico y cuando ya salen a este mundo laboral, ya sea en términos de pregrado, posgrado, y entonces ellos tienen una cantidad, digamos, a veces cuando terminas el proceso, no sabes exactamente qué vas a hacer, y entonces este mundo laboral que es tan complicado, desarrolla unos procesos y ahí es donde uno, como docente, aplica mucho el concepto de emprendimiento para los nuevos profesionales, para los nuevos tecnólogos, para los nuevos técnicos, que generen ideas innovadoras, creativas y que sirvan para mejorar la productividad de las regiones. A veces nosotros pensamos de manera individual, pero cada una de las acciones que hacemos de manera individual, pues lógicamente, regáleme un segundo que hay como un ruido. Ya, ya, listo. Nosotros generamos de manera, pensamos que nuestras decisiones, digamos, de manera individual, no son importantes para la comunidad, pero los emprendimientos ayudan y promueven el desarrollo de las regiones. Los emprendimientos que conocemos hoy en día han venido evolucionando y son muchísimo, digamos, hoy los encontramos, digamos, más masivamente, por decirlo así con redundancia, porque a partir de, digamos, de los procesos de pandemia, que ya venían, digamos, construyéndose con la cuarta revolución, que es la tecnología y el Internet, se produce unos nuevos mecanismos y unos nuevos mecanismos de modelos de negocio, que es el dejar muchas veces de utilizar esa infraestructura que tenía el tener un local, pagar un arriendo, tener una oficina y empezar a manejar lo que se llaman los negocios virtuales, las oficinas virtuales, y esos emprendimientos vinieron en desarrollo que cuando llegó la pandemia, ahí es donde hicimos el máximo esfuerzo, minimizamos el tema de los gastos de funcionamiento y administrativos y mejoramos muchísimo la capacidad de innovación y creatividad. Entonces, el ser emprendedor es un tema que está muy fuerte hoy en día y que para regiones como nuestro país, pues lógicamente son muy importantes porque es una manera de generar desarrollo y mejorar la productividad. Los países, las comunidades y las poblaciones, pues en cierta manera crecen a medida que la productividad crece. Y entonces si las comunidades y la población, estoy hablando de cada una de las personas que son económicamente activas, aportan procesos de emprendimiento, pues lógicamente es un mejoramiento de la productividad de las regiones. Entonces, ¿qué es? Esto es lo que resume ser emprendedor, poder generar una idea de negocios, pero no solamente generarla, sino desarrollarla, mantenerla, continuarla y hacerla exitosa. Y para eso, dentro de este proceso, nosotros tenemos estas tres bases fundamentales, que primero es conocernos a nosotros mismos y definir nosotros en dónde estamos fuertes, en dónde no estamos tan fuertes y lo que hay alrededor de nosotros, qué nos beneficia y qué nos perjudica. En ese sentido, esta primera vivencia y esta primera competencia está enfocada a la DOFA personal. Y la DOFA personal, ¿qué es? En este caso, como ustedes ven ahí, la FODA, que lo puedo interpretar FODA o DOFA, como ustedes lo pueden encontrar de diferentes maneras en las diferentes lecturas que ustedes puedan hacer en internet o en los libros que puedan encontrar de economía, pues son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Cuando hablamos de los mecanismos internos para el que yo me pueda conocer, pues inmediatamente tengo que irme a lo que es las fortalezas y las debilidades. Y las fortalezas son esos espacios y esas habilidades que me hacen diferente y es lo diferencial que yo puedo rescatar dentro de mi personalidad que me sirve para ser emprendedor. Y las debilidades, pues es aquello en lo que yo no soy muy bueno y que sé que tengo que mejorar y que a partir de poderlas determinar, las puedo trabajar.
Y entonces, muchachos, acá no podemos nosotros no ser honestos con nosotros mismos. Entonces, generalmente a veces yo tengo estudiantes que dicen, les da pena llegar y aceptar que tienen debilidades. Entonces, aquí vienen los ejemplos, cuáles son esas fortalezas. Entonces, mi fortaleza es que yo soy disciplinado, es que yo soy perseverante, es que yo soy tolerante, es que tengo una capacidad para relacionarme y tengo una empatía hacia la gente increíble, soy capaz de comunicarme. Esas son las fortalezas que tengo. Entonces, a veces es muy fácil saber cuáles son las fortalezas que tiene el ser humano y a veces son muy fáciles ustedes determinarlas, pero a veces es difícil cómo poder nosotros interpretar nuestras debilidades. Y el interpretar nuestras debilidades es finalmente es lo más positivo que yo le puedo hacer a mis procesos de crecimiento, porque de esa manera yo puedo determinar cómo los voy a combatir, cómo los puedo mejorar cuando yo logro identificarlos. Y ahora, aparte de esos factores internos, pues hay unos factores externos. Esos factores externos están interpretados en las oportunidades y en las amenazas. Y eso, pues lógicamente me lo da el entorno. ¿Qué es lo que tiene el entorno que a mí me sirve y en lo que yo puedo aprovechar? ¿Dónde yo me estoy moviendo? ¿Cómo puedo aprovechar ese entorno? A veces de las cosas malas siempre queda algo bueno. A veces pasamos situaciones supremamente difíciles y esas situaciones difíciles son las que nos enseñan a crecer y a desarrollarnos. Yo creo que no hay un ser humano que no haya pasado por situaciones difíciles o que no se haya visto que está totalmente caído y se tenga que volver a levantar. Y a veces esas cosas del entorno son las que nos hacen levantarnos, son las que nos hacen caernos. Esas también hay que tenerlas en cuenta. ¿Cuáles son las oportunidades que yo tengo y cuáles son las amenazas? Entonces, cuando analizamos cada uno de los factores que inciden en el crecimiento de las organizaciones, la DOFA como concepto económico, pues está enfocado a las organizaciones. Y las organizaciones están dadas a que sean de una persona, de dos personas, de 3, de 4, de 100, porque cuando hablamos de organizaciones en economía, estamos hablando desde el emprendedor que solito saca su negocio adelante y lo lleva, que es esa persona que se levanta todas las mañanas, muele esa masa, prepara las empanadas, las frita, sale, las vende, regresa y empieza su proceso. Y él como tal es una organización para los términos económicos, hasta los grandes conglomerados que los conocemos. Entonces, cuando analizo cada uno de los factores que inciden en el crecimiento de las organizaciones, es lo que llamamos DOFA. Y las fortalezas, ¿cuáles son las preguntas? Entonces, aquí cuando ustedes vayan a hacer esa DOFA personal tiene 3 preguntas que ustedes se van a hacer para poder desarrollar esas fortalezas. ¿Qué es lo que hacemos bien? ¿Qué nos hace especiales? ¿Y qué les gusta a la gente sobre mí? Eso es lo que ustedes van a analizar en ese proceso de esa DOFA personal que van a realizar para poder entregar máximo el próximo viernes 16 de junio. ¿Qué es lo que hacemos bien? ¿Qué nos hace especiales y qué le gusta a la gente sobre mí? Y entonces, como estamos hablando de los factores internos, entonces ahora nos vamos a las debilidades. Entonces, las debilidades también tienen 3 preguntas fundamentales que ustedes las van a desarrollar. ¿Qué no es tan bueno de mí, de mi forma de ser? Bueno, es que yo soy muy mal geniado, yo no soy paciente, yo soy supremamente acelerado, yo soy supremamente calmado. Y ustedes analizan cómo deben responder. ¿Qué podría mejorar? Entonces, ¿qué podría mejorar? Entonces, ¿qué puedo mejorar de esa forma de ser? Es que yo soy mal geniado, tengo que trabajar mucho porque yo quiero montar un negocio y yo quiero hacer animaciones o quiero trabajar en el desarrollo de esta técnica en la que me voy a generar esta habilidad, esta destreza, y me voy a prácticamente a profesionalizar y salir a ese mundo laboral. Y yo quiero tener mi emprendimiento y yo tengo que tratar con la gente y tengo que vender como tal mi servicio, pero resulta que soy supremamente mal geniado. Entonces, el ser mal geniado es algo en lo que yo tengo que trabajar. En este momento es una debilidad.
¿qué podría tener para mejorar algo en mí? Entonces, ¿qué elementos voy a tener alrededor para que pueda mejorar esa debilidad? Pero como tal, estas son las preguntas para identificar como tal cuáles son las debilidades que tengo. Y nos vamos a los factores externos. Como ya lo hemos hablado, las oportunidades es uno de los factores externos y voy a hacerme también 3 preguntas. ¿Qué puedo tomar del exterior para mejorar mis debilidades? ¿Qué posibilidades ofrece mi entorno para mejorar? ¿Y cuáles son mis metas? En este momento ustedes tienen que generar cuáles son sus metas dentro de sus oportunidades, para dónde voy, qué es lo que quiero y qué quiero aprovechar del entorno, porque en el entorno están los clientes que necesito, porque yo quiero enfocar mi negocio y mi emprendimiento dentro de mi proceso como llegar a ese mundo laboral dentro de lo que me estoy generando conocimiento, desde lo que estoy aprendiendo, y resulta que yo quiero llegar a un segmento determinado, yo quiero llegar a una población determinada, yo quiero, he visto esto en mi vida y sé que puedo trabajar en esto, y ahí es donde yo tengo que generar como tal esa oportunidad. Y pues lógicamente las amenazas también existen en el entorno, que son los factores externos, y hay 3 preguntas que nos vamos a hacer. ¿Qué cambios en mi entorno son preocupantes? Entonces yo creo que para todo el mundo, en este momento, el tema de la economía del país, el alto costo de vida, les preocupa. ¿Cuáles son las nuevas competencias frente a mi perfil? ¿Cómo está ese mercado laboral de lo que ustedes están haciendo? Hay demasiada competencia, hay mucha gente que está manejando el mismo tema que yo. Esto me preocupa. ¿En qué nos supera la competencia? ¿Están mejores preparados? ¿Tienen más inversión? ¿Qué es lo que a ustedes les amenaza? Y eso es lo que generamos y lo que llamamos DOFA. Y entonces, ¿cómo la vamos a presentar? Pues tenemos varias maneras de presentarla. Ustedes van a encontrar en internet diferentes plantillas donde donde digamos que ahí sí es de la manera visual que ustedes quieran presentar esto. Esta es una forma que ustedes pueden ver. Vale, vamos a dejar aquí un momento y vamos a volver acá. Listo. Entonces, antes de ver las diferentes plantillas, preguntas hasta acá. Mira, llegó Natalia también. ¿Tenemos alguna pregunta? O sea, que prácticamente es solucionar las respuestas que están en cada una de los ítems. Sería prácticamente eso, especificando. Sí, es una manera que tengo de explicarte, porque a veces te vas a sentar y decir, bueno, vamos a hacer la DOFA de mi vida, mi DOFA personal, para, pues, digamos, mirar qué tan emprendedor soy. Y resulta que no tengo como, oye, pero ¿cómo arranco? ¿Pero cómo soy? Entonces, digamos que tú generas como esas preguntas que te ayudan al tú preguntarte eso, pues tú puedes desarrollar cuáles son realmente tus fortalezas, cuáles son realmente tus debilidades, dónde están tus oportunidades y cuáles son esas amenazas del entorno. Entonces, digamos que dentro de ese proceso, yo recomiendo hacerse esas preguntas para que al momento de que ustedes desarrollen esa DOFA personal, pues ustedes puedan tener esas respuestas que son las que necesitamos para construir su DOFA como tal, ¿vale? ¿Alguna otra inquietud? Bueno. Ahora bien, vámonos acá. Sí, entonces. Dime, profe, cuéntame. una preguntita. O sea, básicamente se responden las preguntas, pero en una plantilla, ¿cierto? Una plantilla de DOFA. Vamos a empezar a mirar diferentes plantillas, pero antes de mirar las diferentes plantillas, hay un tema que necesitamos ver. Resulta que yo ya tengo la DOFA personal y resulta que yo tengo, o sea, ¿para qué me sirve la DOFA? Chicos, la DOFA sirve para tener objetivos, en este caso para que ustedes tengan objetivos frente a esa técnica que están desarrollándose y frente al mundo laboral que ustedes van a tener que, digamos, enfrentar. Muchos de ustedes ya trabajan y ya tienen su empresa,
ya están en empresas y lo que ustedes están entendiendo como con esta técnica es, digamos, un desarrollo personal. Muchos ya tienen su emprendimiento, muchos lo que quieren es mejorar. Entonces, este proceso de la DOFA me permite descubrirme y generar como los objetivos que quiero, de tener como analizar con claridad los intereses que ustedes mismos tienen, entenderse muchísimo mejor y conocerse muchísimo mejor. ¿Qué es la DOFA o qué es la FODA personal, como ustedes lo quieran llamar? Pues es un plan estratégico para que ustedes, para su carrera, donde ustedes conocen la información sobre todas sus fortalezas, sus debilidades. Pero cuando yo genero la DOFA, es importante, y ahí sí vamos, en esto sí voy a ser muy clara, es que nosotros al generar las fortalezas, al generar las oportunidades, al generar las debilidades y al generar las amenazas, nosotros vamos a empezar a generar estrategias. Y las estrategias, entonces vamos a empezar a cruzar, ¿sí? Y entonces vamos a cruzar eso que ustedes hicieron y lo vamos a cruzar. Y vamos a generar una estrategia ofensiva. Esto sí, por favor, lo tengan muy en cuenta, porque ya me ha pasado que de pronto solo hacen la DOFA y resulta que no cruzan las estrategias y entonces hacen el proceso a la mitad. Las estrategias ofensivas son la unión de las fortalezas con las oportunidades. Y ahí es donde buscamos el máximo beneficio de la oportunidad. Entonces nosotros analizamos si alguna de nuestras fortalezas se puede ser aprovechada por la oportunidad. Y eso es a lo que le llamo estrategias ofensivas. Entonces, por favor, tengan muy en cuenta que ustedes van a generar una estrategia ofensiva. ¿Y qué es la estrategia ofensiva? Es cuando tomo una de mis fortalezas y las uno con una oportunidad. Eso significa que voy a buscar el máximo de oportunidad aprovechando una de mis fortalezas y eso es a lo que llamamos una estrategia ofensiva. Y voy a generar como tal una estrategia de reorientación. La reorientación es cuando yo llevo mis debilidades y las uno con mis oportunidades. Entonces, para corregir una debilidad, utilizo una oportunidad. Y eso es lo que llamo estrategia de reorientación. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que la DOFA, cuando yo la creo, me genera procesos y estrategias que me empiezan a ayudar. Entonces, ya tenemos estrategias ofensivas, que es cuando cogemos una fortaleza para aprovechar una oportunidad. Tenemos estrategias de reorientación, que es cuando cogemos una debilidad y la combatimos por medio de una oportunidad. Y vienen las estrategias defensivas. Las estrategias defensivas es cuando yo cojo una fortaleza para poder combatir una amenaza. Entonces, es encontrar esas alternativas que nos protegen de una amenaza a partir de una fortaleza que yo tengo. Y finalmente, las estrategias de supervivencia es cuando yo tengo debilidades y amenazas. Y entonces hay que generar que una debilidad y una amenaza pues lógicamente me están combatiendo y cuál es la alternativa que tengo entre las dos para salir adelante. Entonces, es poder determinar una debilidad que tengo y una amenaza que le sumo, pues lógicamente debilitan mi proceso y tengo que minimizar los daños que esto me pueda causar y eso es a lo que le llamo estrategia de supervivencia, cuando determino cuál es mi debilidad y una amenaza y que me puede estar afectando y me puede estar complicando las situaciones. Entonces, en este punto, vamos a recordar que aparte de hacer la DOFA, donde ustedes van a determinar sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y demás, tienen que hacer las 4 estrategias que me puede generar lo que se llama el FODA cruzado, y que son estrategias ofensivas, las estrategias de reorientación, las estrategias defensivas y las estrategias de supervivencia. Ahora, cosas lógicamente cortas, no quiero cosas como
no los estoy mandando a buscar ni a hacer una super investigación. Esto es un trabajo muy de su interior y muy de poder definir y sentarse en un momento de meditación y poder generar este proceso. Pero en cómo lo voy a hacer, y ahí sí le vamos a dar respuesta a la compañera. Vamos a abrir aquí diferentes plantillas. Ustedes en internet van a encontrar diferentes plantillas en las cuales pueden trabajar. Entonces, espera acá. Volvemos a cerrar acá. Compartimos. Ya, ¿están mirando la pantalla? Sí, señora. Listo. Esta es una plantilla. Entonces, aquí hacemos análisis DAFO. Acá tenemos las debilidades. Mira, por ejemplo, estos son ejemplos que yo les traigo. Acá estamos analizando una empresa. La empresa lo analiza de manera DAFO. ¿Por qué de manera DAFO? Si ustedes se dan cuenta, las debilidades y fortalezas o los factores internos siempre están a un lado y los factores externos están a otro lado. En este caso, los factores internos, que son debilidades y fortalezas, ellos los tienen aquí al lado izquierdo y las amenazas y las oportunidades al lado derecho. Dentro de las debilidades que ellos consideran la falta de experiencia en el ámbito digital, la falta de recursos financieros para el desarrollo de acciones de marketing digital, la falta de conocimientos técnicos en el ámbito digital. Esas son las debilidades que tiene esta empresa X, que estamos viendo la de modelo. Las fortalezas que tiene esta empresa es que tiene un equipo de profesionales experimentados en el ámbito digital, un amplio conocimiento de la industria y del mercado y gran capacidad para adaptarse a los cambios en el marketing digital. Esto es un ejemplo que lógicamente para que ustedes de pronto tengan en cuenta cómo es que se tiene que desarrollar. Luego me voy a los factores externos. En este caso tienen al lado derecho las amenazas y las oportunidades. Aquí entonces tengo competencia cada vez mayor en el ámbito digital, cambios constantes en las tendencias y tecnologías del marketing digital, escaso interés en los consumidores por el marketing digital. Esas son las amenazas. Si ustedes se dan cuenta, se le da, ¿por qué lo ponen análisis DAFO? Porque para este modelo ellos le dan una importancia superior al término de debilidades y amenazas. Y luego, en el tema de oportunidades, aprovechar el crecimiento de la demanda de servicios de marketing digital, explotar nuevas tecnologías de marketing digital y explorar nuevos mercados en el ámbito digital. Esto es un modelo de cómo puedes hacer la plantilla. ¿Qué hay que agregarle? Debajo de la plantilla tienes que colocar las 4 estrategias. Las ofensivas, las de supervivencia y las que acabamos de ver. Aquí las tenemos, si las quieren ver, que son las estrategias ofensivas, las estrategias de reiteración, las defensivas y las de supervivencia, ¿vale? Eso es lo que le vas a colocar debajo de tu trabajo y una vez tengas tu plantilla y las estrategias y las 4 estrategias que se forman en la foda cruzada, pues eso es lo que ustedes van a hacer. Aquí hay otro diseño. No, espérame, miro a ver qué pasó acá. Regálenme un segundito. Es este. Que lo tengo acá debajo. Qué pena. Si ustedes se dan cuenta acá, entonces acá tengo otra manera de presentación de la DOFA. ¿Sí? Aquí estamos hablando de modelos de plantillas y no tal como de alimentación. Y aquí, si se dan cuenta, es otra forma de presentar la FODA. Entonces aquí utilizamos las fortalezas y las oportunidades que están en esta parte y las debilidades y las amenazas en esta parte. Al lado izquierdo quedaron, digamos, todo lo positivo, tanto de análisis externo e interno, y toda la parte negativa quedó aquí en la parte derecha, debilidades, amenazas. En este caso, por decir en esta empresa, en las fortalezas quedó la experiencia de nuestros colaboradores, el servicio al cliente, la proximidad con el cliente. En las oportunidades, la tendencia de consumo hacia el bienestar, el apoyo del ayuntamiento a las empresas emergentes. En las debilidades, un producto temporal, costos ajustados, desconocimiento del entorno digital. Y en las amenazas, escasez de financiación, limitación de proveedores y el problema de la competencia.
Estos son los ejemplos que ustedes tienen de plantillas. Y esa es la manera como vamos a presentar nuestra evidencia y cómo vamos a hacer nuestra DOFA. Como ustedes se dan cuenta, pues yo les estoy mostrando ejemplos supremamente sencillos. La idea es que ustedes sean un poco mucho más sustentados en el desarrollo de sus fortalezas, en el desarrollo de sus debilidades, en el desarrollo de sus amenazas y en el desarrollo de sus oportunidades, y que generen esas estrategias que estábamos viendo ahorita, y que esas estrategias de la foda cruzada, que son las estrategias ofensivas, que son las estrategias de reorientación, las defensivas y las de supervivencia, pues las sustente muy bien basado en esa DOFA, FODA o DAFO, como ustedes quieran interpretarlo, ¿vale? Preguntas hasta acá. Profe, ¿se puede hacer en cualquier, digamos, por Canva o algo así, en las plantillas? Todas. Mira, en el internet hay una infinidad de plantillas de DOFA increíbles y pueden utilizar la que quieran, las que les quede fácil. Lo que sí es que hay que hacerlo ustedes tienen que, lógicamente ustedes lo tienen dentro del proceso que ustedes están desarrollando, pues esa plantilla que ustedes generen no va a ser para ustedes un problema, entonces no tengo ningún problema. Lo único es que si la trabajen, que sea algo visualmente, sea agradable a la vista y que pueda definir, como les estábamos mostrando, las plantillas que se trabajaron ahí. Estas son plantillas que perfectamente las encuentras en internet. Entonces no hay absolutamente ningún problema por la que quieran utilizar. ¿Vale? ¿Listo? Bueno. Pregunta, chicos, hasta acá. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, en esta primera sincronizada, yo quería pues comentarles cuáles eran las competencias que íbamos a hacer, los tiempos de entrega de nuestros trabajos, explicar este primer tema de la DOFA personal, que es, digamos, el inicio con lo que vamos a arrancar, pero es muy importante para la próxima, una vez entreguemos la DOFA, como en la DOFA ya los empiezo a conocer, entonces no vayan a creer que esta sincronizada y que las siguientes sincronizadas van a ser iguales a esta, porque en la siguiente sincronizada una vez empecemos a mirar el tema, vamos a mirar modelo Canvas, entonces de una vez les digo que para la próxima sincronizada vamos a hacerles preguntitas y vamos a relacionar como para que no sea la única que esté hablando. Aquellos que tengan sus experiencias de emprendimiento, me gustaría conocerlas, qué han hecho, hasta dónde han llegado, si tienen que decir que fue totalmente un fracaso, de los fracasos es donde más experiencia se puede generar para los emprendedores. Particularmente, he tenido emprendimientos y se ha fracasado, se ha triunfado, o sea, el proceso de los emprendedores es un camino largo que se recorre porque a veces no existen las bases, que es lo que estamos creando con estos procesos, y entonces los emprendimientos no tienen planeación, no tienen punto de equilibrio, no tienen en cuenta la parte financiera, no tienen en cuenta el mercadeo, no tienen en cuenta la parte contable, y entonces pues están llamados, así sean excelentes ideas y así sean excelentes negocios, pues están llamados al fracaso. Pero estas experiencias generalmente es lo que les sirve a las personas para que crezcan y se desarrollen muchísimo mejor. Así que para la próxima sincronizada, vamos entonces a intercambiar esas opiniones y ustedes me van a traer así como esos ejemplos que ustedes tienen de su vida. Ya con el desarrollo de su DOFA, pues ustedes han podido exteriorizar hasta dónde son emprendedores, qué es lo bueno y qué es lo malo, que internamente y externamente que estamos bien. Entonces, eso era como el mensaje que les traía hoy. No sé si tienen alguna duda o ya podemos dar pues por terminada esta sincronizada. Ustedes me dirán. Sí, profe, qué pena. Yo tengo otra preguntita. ¿Me puedes recordar cómo es la forma del envío de la evidencia? Listo. Entonces, ustedes en la plataforma van a encontrar en la parte de lo mismo, las evidencias que han venido presentando.
ustedes van a encontrar ahí la evidencia de DOFA personal y ustedes ahí pueden subir perfectamente su archivo. Si ustedes se dan cuenta en el tema de, en la guía de aprendizaje, en la página número 9, aquí yo les estoy viendo, la matriz DOFA es un documento que lo van a presentar en un PDF, son 2 páginas máximo, que es la matriz y el análisis de la cual hablamos hoy, y para hacer el envío de la evidencia, si tienes que remitir al área de la actividad correspondiente, accedes al espacio DOFA personal y como tal subes el PDF, y ahí yo ya lo puedo visualizar y lo puedo calificar. Tenemos una fecha de entrega máximo del 16 de junio, entonces tiempo suficiente para que ustedes puedan desarrollarla y hacer las consultas respectivas, ¿vale? Listo, profe, gracias. Listo, chicos. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Hola, profe, yo tengo una duda. Cuando tú Dime. hablas de DOFA cruzado o FODA cruzado, quiere decir que cuando uno hace o sea, cuando uno lo plantea ya en el esquema como tal, en la plantilla, ahí de una vez lo coloca cruzado para que se entienda que están cruzados los temas, o uno tiene que como que señalarlo y como que ser más específico. Es que Sí. no entendí ahí. Tú tienes que hacer tu DOFA en la plantilla común y corriente. Así esa plantilla como las que miramos ahorita, no sé si las quieran volver a ver. Entonces tú haces tu DOFA o sea, donde definas tus fortalezas y eso. Cuando terminas la plantilla, vamos a hacer las 4 estrategias, que ahí es donde hablamos de la FODA cruzada, que es la estrategia ofensiva, y vamos a utilizar a beneficiarnos de una oportunidad con la fortaleza, que son las ofensivas, y eso es lo que vas a desarrollar. O sea, tú hiciste tu plantilla, ya tienes definido cuáles son tus fortalezas, lo tienes perfectamente definido en la plantilla, y debajo de esa plantilla es lo que vamos a hacer como el análisis, vamos a hacer esa FODA y que lo vamos a generar en 4 estrategias. Estrategias ofensivas, que son fortalezas más oportunidades, estrategias de reorientación, que son las debilidades más las oportunidades, las estrategias defensivas, que es la fortaleza más la amenaza, y la estrategia de supervivencia, que es la debilidad y la amenaza. Eso lo tienes que hacer debajo de esa plantilla que tú ya sacaste, donde definiste cuál era cada una de los ítems que tú estás rescatando, cuáles son esas cosas que son mis fortalezas, que es en una plantilla, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis amenazas y mis oportunidades. Cuando yo ya tengo ese esquema, yo voy a generar estrategias y es ahí donde yo empiezo a cruzar. Entonces, las estrategias que estamos solicitando en esta evidencia son 4. Estrategias ofensivas, estrategias de reorientación, estrategias defensivas y estrategias de supervivencia. Estas estrategias, por ejemplo, ofensivas que unen la fortaleza y la oportunidad, pues la idea es buscar al máximo el beneficio de la oportunidad a través de esa fortaleza que yo tengo. Entonces, eso es una estrategia ofensiva. Entonces, ustedes van a decir, bueno, ¿y eso para qué es? Es porque yo tomo ese conocimiento que acabé de sacar, de lo que yo soy, y yo voy a empezar a mirar cómo yo cojo y utilizo una de mis fortalezas, porque resulta que yo soy supremamente inteligente y yo puedo llegar a un segmento de mercado más amplio que es mi oportunidad y acabé de hacer una estrategia ofensiva. Luego hago la estrategia de reorientación, que son las debilidades más la oportunidad. Y entonces es cómo yo corrijo una de mis debilidades con alguna oportunidad que tengo. Entonces resulta que yo no tengo mucho conocimiento de los procesos de planeación, porque esa es una debilidad. Pero la oportunidad es que yo tengo una transversal de emprendimiento donde me están enseñando y le voy a poner cuidado y esa es mi oportunidad. Y acabo de hacer una estrategia de reorientación. Vamos a hacer una estrategia defensiva. Entonces yo voy a coger esa fortaleza y esa amenaza. Significa que yo con esa fortaleza voy a combatir esa amenaza. Y entonces, ¿qué va a hacer? Resulta que la amenaza es que tengo mucha competencia en el mercado, pero resulta que yo tengo una habilidad y una destreza para desarrollar mis servicios o mi proceso o mis animaciones o lo que ustedes como tal están desarrollando. Entonces yo puedo perfectamente
acabar con la competencia. Y entonces yo, a partir de una estrategia defensiva, que es coger mi fortaleza, combato esa amenaza. Y acaba de ser una estrategia defensiva. Y la estrategia de supervivencia es cuando yo tomo una debilidad y tengo una amenaza. Entonces, dentro de todas las estrategias, dentro de las 3 anteriores, la estrategia de supervivencia, pues es la que es la más difícil, porque aparte de que tengo una debilidad, tengo una amenaza. Entonces resulta que yo soy bien perezoso y aparte de eso, tengo en el mercado laboral, son muy pilosos todos los que están. Entonces, a ver, entonces aquí en esta estrategia de supervivencia lo que estoy haciendo es identificando que tengo una debilidad y aparte de eso tengo una amenaza. Y entonces, ¿cómo hago para minimizar los daños que me causa tener una debilidad que afecta tanto a la debilidad y esa amenaza, pues lógicamente me está causando y me está perjudicando, ¿vale? Sí, les hice entender cómo vamos a hacer ese proceso entonces frente al el desarrollo de esa DOFA personal y las estrategias de cruce de DOFA. Sí, profe, muchas gracias, me quedó claro. Gracias. Vale, listo, ok. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra duda? Listo, vale, yo ya entonces termino aquí, son las 8:02. Vamos entonces aquí a detener la grabación.